Mis dedos de la mano derecha tecleaban sobre el salpicadero del coche, como si estuviera tocando un piano perfectamente afinado. Las yemas de los dedos se me estaban impregnando de polvo. Se notaba que era un coche viejo y que hacía demasiados años que nadie lo utilizaba. Con la otra mano sujetaba el volante de tal forma que parecía más bien que lo iba a arrancar de la fuerza con la que lo estaba cogiendo. El semáforo llevaba en rojo por lo menos 2 minutos, aunque era lo normal, ya que era un tramo para incorporarse a la carretera. Se me estaba haciendo eterna la espera, pero tampoco quería que se me notase en el rostro. Por fin se puso en verde, y solo tuve que esperar un par de segundos hasta que arrancó el coche que tenía delante para acelerar e incorporarme a la carretera. Seguía todas las normas a rajatabla, incluso poniendo los intermitentes correctamente, cosa que muchos conductores no hacen, como si los tuvieran de adorno en sus coches, o respetando la distancia con los coches delante. Era importante sentirme seguro en ese momento. Se podía ir a 120 kilómetros por hora, pero prefería ir en menor velocidad y por el carril derecho, para llamar lo menos posible la atención de cualquier policía que anduviese por la zona. Tenía los ojos bien abiertos para estar atento a cualquier imprevisto. Decidí bajar el volumen de la radio para estar aún más concentrado en la carretera. Tenía un camino bastante largo por delante y la noche anterior casi no había podido conciliar el sueño de la ansiedad que sentía por lo que iba a hacer al día siguiente. Serían aproximadamente unas 4 horas conduciendo, hasta el punto que había marcado, y después tenía que esperar unas instrucciones. En la carretera iban apareciendo desvíos y cada vez había menos carriles, ya que había menos lugares por los que salir. Prácticamente me dirigía hacia el último de ellos. Llegó un momento en el que, sin darme cuenta, la carretera, que contaba con hasta 3 carriles en cada dirección, se había quedado con uno para cada sentido. La velocidad máxima ahora era de 90 kilómetros por hora. Al igual que antes, iba un poquito por debajo del límite para pasar desapercibido. Por mí no había problema. No tenía prisa por llegar a mi destino. Iba bastante bien de tiempo y no me importaba esperar si así se diera el caso. Además, como dije antes, me sentía bastante ansioso y no podía esperar a coger el coche y dirigirme al destino marcado. La carretera estaba vacía. Parecía incluso que estaba hecha solamente para mí y esa ocasión. Quizá llegaría demasiado rápido. Aflojé un poco el pie del acelerador, pero al minuto lo volví a pisar de nuevo, porque parecía que no estaba avanzando, y conducir así se me hacía demasiado pesado. Empecé a ver carteles de restaurantes y gasolineras que se encontraban en salidas colindantes a la carretera. Miré el cuadro de luces del coche e iba bien de gasolina. Tampoco tenía hambre. Además, en el asiento de al lado había una botella de medio litro de agua. O supongo que sería agua, porque yo no la había puesto ahí. Pensé que sería mejor parar en alguna más adelante, cuando estuviera un poco más cerca y más cansado. No llevaba ni 1 hora conduciendo. A unos pocos kilómetros pude ver un punto difuminado en la carretera, que supuse que era otro vehículo, el primero que veía desde hacía media hora. La carretera ya no era solo mía. Me lo tomé con humor, aunque noté cómo se me caía una pequeña gota de sudor por la frente. Pensé en poner el aire acondicionado, pero recordé que se había estropeado. Tampoco quería bajar las ventanillas, porque hacía demasiado calor y el aire caliente me haría sudar aún más. Miré por el retrovisor central y no vi ningún coche detrás. Veía de reojo la botella que tenía en el asiento del copiloto. Tenía las 2 manos en el volante, pero sin apartar la vista del asfalto. Con la mano derecha cogí intuitivamente la botella para beber de ella, fuera lo que fuese su contenido. Tenía un tapón de rosca. Intenté abrirla con una mano, pero me fue imposible. Al parecer la botella era nueva y estaba sin abrir. Demasiado dura para abrirla con una mano. Sin quitar la vista del asfalto, al ser un tramo largo en línea recta, quité momentáneamente las manos del volante para abrir la botella. Estaba sudando más.
La tensión no me dejaba concentrarme. Cuando por fin el tapón cedió, puse la botella entre mis piernas y volví a poner las manos en el volante. Aunque tuve que dar un gran volantazo porque el coche se había desviado demasiado hacia la derecha y por casi me trago el quitamiedos que separaba la carretera de la mediana. Menos mal que la separación entre ambos era casi 2 metros, si no, podría haber tenido un buen susto. Por suerte la botella no se cayó, pero sí se derramó parte de su contenido en mis pantalones. Estaba frío. Tras tranquilizarme un poco, quité de nuevo la mano derecha del volante y cogí la botella para beber. Tenía un poco de temor, pero sin pensarlo 2 veces, empecé a beber como si llevase un día entero sin probar el agua. Afortunadamente, de eso se trataba, de agua. Respiré aliviado al comprobar que efectivamente no se trataba de otra cosa distinta. Sin darme cuenta, tenía el vehículo que activé anteriormente a unos pocos metros. Era un camión de grandes dimensiones que circulaba a poca velocidad. Tuve que reducir mi velocidad casi a la mitad. Solo aguanté unos 10 minutos circulando a esa velocidad. Intenté adelantar al camión, pero no se podía ver con claridad si venía otro vehículo por el carril debido a su inmenso tamaño. No tenía prisa, pero tampoco me relajaba demasiado ir a tan poca velocidad. Necesitaba acelerar y adelantar al camión. El sol se estaba poniendo y la visibilidad se empezaba a reducir considerablemente respecto a unos minutos atrás. Ya no veía tan claro adelantar al camión, pero en un movimiento casi instintivo logré poner el intermitente hacia la izquierda y pisar el acelerador a fondo para pasar al camión. Lo hice rápidamente y por suerte no había nadie en el otro carril. Finalmente me volví a poner a la derecha y cuando miré por el retrovisor me fijé que las luces del camión parpadearon como si me estuviera haciendo una señal. Me hice el loco, como si no hubiese visto nada, y pisé un poco más el acelerador para quitármelo de encima. 2 minutos más tarde ya no lo veía por el retrovisor. Se me había hecho prácticamente de noche y tuve que poner las luces para poder ver con más claridad la carretera y las señales. De pronto, algo llamó mi atención. A unos pocos kilómetros vi unas luces rojas y azules que se dirigían hacia mí en la otra dirección. Mis poros se abrieron nuevamente y esta vez no fue debido al calor que hacía en el coche. Me dije a mí mismo que debía de tranquilizarme. No pasaba nada. Solo eran unas luces que iban a gran velocidad hacia mí, pero que irían a otra parte. No tenían por qué pararme. El coche patrulla pasó tan rápido al lado de mi coche que hasta provocó una pequeña pantalla de aire que me arrastró unos centímetros hacia el centro de la calzada. La sirena sonaba a todo volumen y se fue diluyendo su sonido a la vez que se alejaba. No redujeron la velocidad al ver mi coche ni nada parecido. Se dirigían claramente hacia otro lado. Respiré aliviado. Ya se había hecho de noche y cada vez se veía menos. Tuve que intercalar las luces del cruce con las largas por si venía algún coche de frente y no deslumbrarle. La carretera no tenía ni una puñetera farola o luz que iluminase mínimamente el pavimento. Se notaba que era un tramo por el que casi no pasaban coches y, al ser prácticamente una línea recta, no entrañaba demasiada dificultad. Me estaba empezando a entrar algo de sueño. Faltaría mucho para llegar a una gasolinera. Quería un café para espabilarme un poco, aunque hacía tiempo que no veía ningún letrero u otra indicación vial. Ya llevaba casi 3 horas conduciendo. De pronto empecé a escuchar un ruido extraño. Al principio fue un sonido muy leve, pero fue aumentando paulatinamente hasta llegar a ser un ruido casi insoportable. Provenía de la parte delantera del coche, aunque cuando detecté de dónde venía ya fue demasiado tarde. Comenzó a salir un humo bastante oscuro del capó del coche y fui perdiendo velocidad sin pisar el freno. Pisé varias veces el acelerador, pero no reaccionaba. Viendo que el coche iba a detenerse completamente, aproveché la inercia que llevaba para colocarlo a la derecha de la carretera, observando que en este tramo ya no había quitamiedos. El coche se paró en seco,
y aunque en una pequeña cantidad no paraba de salir humo del capó, me tapé la cara con las manos. No creía lo que acababa de pasarme. Un temblor recorría mi cuerpo. Me estaba poniendo demasiado nervioso. No podía quedarme ahí parado, porque en cualquier momento aparecería alguien para ayudarme y podría descubrir lo que llevaba en el maletero. Salí del coche histérico, cerrando la puerta de golpe. Estaba maldiciendo mi mala fortuna. Grité palabras malsonantes al cielo nocturno. Me quedé mirando el capó del coche intentando buscar una explicación, pero no tenía ni idea de mecánica o de electricidad. Me restregué las manos por la cara, la una con la otra. No sabía qué hacer con ellas. En un instinto primario intenté abrir el capó del tirón, pero como ingenuo que era, me quemé los dedos de la mano. Tendría que esperar a que se enfriase un poco el motor para poder abrirlo. Además, no se podía hacer directamente. Tenía que accionar una palanca que estaba en el interior del coche. Cosa que no pensé en aquel momento, no reflexioné. No sabía qué hacer, porque obviamente tampoco podía mover el coche a pulso. Necesitaría ayuda, cosa que no me convenía. Tampoco podía marcharme y dejarlo abandonado, porque la llave del maletero era diferente a la del coche y no podía llevarme su contenido. Solo hacía de intermediario y transportista, por así decirlo. Además, al final encontraría mis huellas y lo que había en el maletero y les conduciría hasta mí. Pensé en mandarlo todo al carajo y quemar el coche. No encontrarían nada sobre mí, ya que ni tan siquiera el coche era mío. Era imposible que me relacionasen con nada. Pero al final me acabarían encontrando, y no precisamente la policía, para pedirme explicaciones amablemente, tal y como solían hacer. Aparte de esta última idea, lo que realmente desechó la propuesta era que no tenía con qué provocar el incendio. Ni mechero, ni gasolina, ni nada. Mientras seguía pensando qué hacer, me senté en el suelo, apoyado la espalda contra la puerta del conductor del coche. Me sentía algo cansado y angustiado. Cerré los ojos. Al volver a abrirlos, me sentí algo más descansado, aunque no habrían pasado más de 30 minutos, ya que seguía siendo bastante de noche. Estaba adormilado. Ese descanso se fue disipando, convirtiéndose otra vez en angustia, cuando miré hacia mi izquierda y vi unos grandes faros que se iban acercando hacia mi posición. Me puse de pie, con rapidez, para esconderme por el otro lado del coche y quitarme de la vista del conductor. Quizá al estar a oscuras y el coche estar totalmente apagado, diera la sensación de que simplemente estaba abandonado y el vehículo pasase de largo. Me asomé con cuidado por la parte trasera del coche para ver si el vehículo se paraba o seguía su camino. Según se iba acercando, comprobé que se trataba de un transporte de grandes dimensiones. Efectivamente, se trataba del camión que había adelantado hacía una hora. Observé que reducía la velocidad justo cuando el coche empezaba a iluminarse por los faros del camión. Pero tenía la esperanza de que solo se extrañase de la presencia del coche ahí y luego prosiguiera su camino. Parecía que eso era lo que iba a ocurrir, pero en el último momento escuché como los frenos del camión chirriaban en señal de que había frenado en seco. Cerré los ojos abatido. ¿Por qué a mí? El conductor del camión se bajó de una gran puerta con bastante altura. Gracias a las luces del camión que dejó encendidas, pude verle en gran parte. Parecía que llevaba algo en la mano que no logré identificar hasta que se iluminó y comprobé que se trataba de una linterna. El hombre llevaba unas botas bastante desgastadas, unos vaqueros que habían perdido su color, una camisa de cuadros rojos y blancos, y una gorra con letras que no lograba distinguir por la oscuridad. Caminaba con paso lento pero decidido hacia el coche. No sabía si seguir escondido, aparecer de repente como si estuviese sorprendido de verle, o esperar a que su curiosidad cesase y se marchase de nuevo al camión, a continuar su camino. Opté por esperar un poco, a ver si se marchaba. Vi cómo iluminaba el coche de lado a lado, y luego el fondo desértico para ver si veía algo. Al no observar nada raro, escuché un clic de su linterna al apagarse. Ya se iba.
Lamentablemente, con motivo de la emoción y de que llevaba un rato en cuclillas tras el coche, me resbalé con la tierra que había bajo la suela de mis zapatos, provocando un leve pero sonoro ruido que llamó nuevamente la atención del camionero. Encendió otra vez su linterna y dirigió el haz de luz hacia mi posición. En un primer momento, el coche me tapaba, pero oí como sus pasos iban caminando hacia la otra parte del coche donde me encontraba. Finalmente, el hombre me vio y dio tal respingo que hasta a mí me sobresaltó. «¿Qué hace usted ahí?», me preguntó contrariado y todavía sobresaltado por mi presencia y agachado. ¿Hola? No sabía muy bien qué decir. Sí, estaba aquí, mirando. ¿Se encuentra bien? Sí, solo estaba descansando. Le mentí. Me quedé dormido hace un rato, gracias. ¿Y qué hace ahí descansando en el suelo? El hombre se debió pensar que estaba desconcertado. ¿Es suyo el coche? Sí. Bueno, el coche es mío, claro, pero me estaba empezando a poner nervioso y a sudar de nuevo. Se me paró de repente hace un rato y estaba averiguando qué le pasaba y sin darme cuenta me he quedado dormido, supongo. Ya. ¿Y no me ha escuchado antes cuando llegué? Estaba dudando de mi palabra. Sí. Al principio escuché algo, pero estoy un poco aturdido. Volví a mentir. Pensé que serían imaginaciones mías. Supongo que será eso, espetó. ¿Necesita ayuda? No, muchas gracias. Ya he avisado a un amigo para que venga a recogerme. No le debe de quedar mucho. ¿Hace mucho que le llamó? No se marchaba. Esto está en medio de la nada. Su amigo podría tardar bastante. La ciudad más cercana está casi a 300 kilómetros y si encima es de noche, tardará aún más. Cuénteme, ¿qué le ha pasado al coche? No le llamé hace mucho, no. La había adelantado hace una hora aproximadamente y sabía que no podía haber llamado a mi supuesto amigo hace más de media hora. Me estaba pillando en todas las mentiras. ¿Sabría algo? Intenté improvisar sobre la marcha. Quizá fuera mejor que le echase un vistazo al coche y luego se marchase. Realmente no sé qué le pudo pasar. Estaba conduciendo y de pronto salió humo del capó. No entiendo de coches, así que no sé qué habrá podido pasar. Está bien. ¿Me deja que le ayude? El hombre no se iba a rendir, y no era momento para montar una escena. Sí, claro. Le sonreí. Muchas gracias. Abrí la puerta del conductor y accioné la palanca que estaba debajo del volante para levantar el capó. El hombre la levantó con una sola mano, como si estuviese levantando un simple cartón. Se puso la linterna entre los dientes, apuntando hacia la maquinaria del coche, y empezó a manipular algunos cables que yo no sabía para qué servían, pero que aquel hombre parecía saber con total precisión de qué se trataban. Se rascaba la frente y se secaba el sudor con la manga de la camisa de cuadros, mientras asentía o hacía unos ruidos con la boca, como si hablase consigo mismo. Unos instantes después, apartó la vista del capó. «¿El humo que has visto salir del coche era negro?» En un primer momento dudé. «Juraría que sí», dije convencido. «Bien. Por lo que he podido comprobar, a simple vista no veo nada». Me lo decía mientras tenía la vista puesta en el coche. «Pero creo que podría deberse a una mala combustión o por algún tipo de fallo en los inyectores». «¿Y eso qué quiere decir?» Le miraba como si me hablase en chino. «Quiere decir que el coche necesita una reparación, en resumen. Debería llevarlo al taller cuanto antes». «Mierda», mascullé. «¿Y cómo ha podido pasar? Tan solo estaba circulando por la carretera y de repente, ¡plof!, salió ese humo». «No lo sé. ¿Quién sabe? Esto suele pasar cuando uno acelera a fondo durante un largo rato sin cambiar de revoluciones». «¿Tiene muchos años el coche?».
Quizá es que lleva demasiados kilómetros y le estabas metiendo demasiada caña. Bromeó. La verdad es que no lo sé. Se me escapó. Quizá tenga alrededor de unos 18 años. Intenté arreglarlo, reaccionando rápido, pero creo que se me notó demasiado. Los nervios me habían vuelto. ¿No lo sabes? El hombre me miró extrañado. Bueno, cuando uno tiene algo desde hace mucho tiempo, no recuerda las fechas exactamente, supongo. ¿O es que no es tuyo? No, bueno, sí. No sabía qué contestar. Estaba balbuceando. Es decir, era mío, pero se lo regalé a un amigo hace muchos años y ahora ha vuelto a mi poder, aunque en los papeles sigue poniendo que es propietario, mi amigo. Mentí con una amplia sonrisa. Ah, ya, entiendo. Su rostro era una incógnita. Bueno, si quieres, para descartar otros posibles daños, intenta encender el motor, a ver si veo alguna otra reacción. ¿De acuerdo? Le miré un momento, mientras él esperaba a que accediera a su petición. Finalmente reaccioné y me subí de nuevo al vehículo. Metí la llave en el contacto y la giré suavemente hasta que el motor hizo ademán de sonar. Rugía, pero no arrancaba. Era como un estornudo que no acaba de producirse, que se había quedado estancado en la garganta. Vi cómo me señalaba con la mano para que parase de arrancarlo. «Déjalo ya, te vas a cargar la batería», me dijo mientras se acercaba a la ventanilla. «Mejor vamos a parar de intentarlo. He visto que al encender el motor se encienden directamente las luces delanteras, pero tienes una fundida». Apreté los puños. «Lo tienes bastante cascado, ¿no?», dijo con una pequeña sonrisa. «Si quieres podemos cambiarla ahora en un momento. ¿Dónde tienes la de reserva? ¿En el maletero?». No contesté enseguida, porque no sabía cómo librarme de la situación. ¿Cómo demonios decirle, sin que diera la sensación de que escondo algo, que no tenía luces en el maletero? Pensé que decirle que no tenía luces sonaría demasiado extraño, además de que era algo ilegal, por lo que lo único que le dije fue que no podía abrir el maletero, porque la llave era diferente a la del motor, cosa que además era cierta y que podía comprobar si quería. De hecho, lo comprobó, porque me estaba empezando a ver como un ser extraño. «Pues sí, efectivamente. Veo que no son las mismas llaves. ¿A quién se le ocurriría tener unas distintas para cada cosa? Es absurdo. Aunque también es cierto que no me deja entrar la llave del todo. Parece que hay algo dentro de la cerradura, pero no sé qué es, y menos con esta luz». «Lo sé, cosa de mi amigo». Mentí. «El caso es que, como verás, no puede abrirse». «Bueno, no te preocupes», continuó. «Voy a mirar en mi camión a ver si por algún casual tengo alguna bombilla de sobra». «Está bien». Respiré aliviado. A veces lo mejor que uno puede hacer para que no le pillen en una mentira es mezclarla con algo de verdad, e incluso con originalidad, aunque no siempre funciona. A los 2 minutos volvió a aparecer el camionero, pero no llevaba una bombilla en la mano. Parecía algo bastante más grande y pesado, pero no lograba distinguir de qué se trataba. Cuando le tuve a unos pasos, ya vi de qué se trataba. No sé si vio mi mueca torcida. «He estado mirando por encima, pero las únicas luces que tengo son para el camión, y creo que serán demasiado grandes para tu auto», dijo medio riéndose. «Así que he traído esto, que quizá nos ayude a abrir tu maletero. ¿Quién sabe?». En la mano llevaba una gran palanca de hierro, como la que suelen llevar los ladrones en las películas. Mi cara era un poema. Iba a descubrirme y no podía hacer nada. No quería resignarme. Fue directamente al maletero con la palanca, la metió con decisión entre las líneas de apertura y comenzó a hacer palanca.
Al principio se resistía bastante, pero poco a poco fue cediendo más, hasta tal punto que le dije que se parase. Se quedó atónito cuando se lo dije, aunque mi reacción fue rápida, porque me inventé sobre la marcha que tenía demasiado cariño al coche y que prefería hacerlo yo en persona. Obviamente no puso ninguna resistencia y se retiró de la palanca, dejándomela ahí encajada para que continuase. La cogí con bastante tiempo. Necesitaba pensar alguna solución con rapidez. Tiré hacia abajo sin mucha decisión, como si lo hiciese con mimo. Vi que el hombre comenzaba a poner caras raras, así que, sin pensarlo dos veces, agarré con fuerza la palanca y con un ímpetu desconocido en mí, me di la vuelta y le propiné un golpetazo bastante sonoro en la cabeza. Sus ojos mostraron una expresión de sorpresa y posteriormente cayó al suelo retorciéndose de dolor. Le había salido una gran brecha en la cabeza que emanaba sangre en abundancia. Siguiendo el primer impulso, me agaché junto a él y seguí propinándole golpes con la palanca en varias zonas de su cuerpo descontroladamente. En la cabeza y en el abdomen sobre todo. En las extremidades inferiores no me detuve. El camionero se quejaba, aunque no demasiado, porque el primer golpe le había dejado bastante tocado. Se defendía como podía, intentando poner las manos en medio o sujetando las mías, pero era inútil. Finalmente paró de moverse, y un gran charco viscoso, oscuro y caliente de sangre empapaba el suelo terroso que había alrededor. Casi mojó mis pantalones. Se extendía bastante rápido, para mi sorpresa. Me quité al instante. Era demasiado aprensivo y me estaba empezando a asustar según volvía a entrar en mis cabales. Lógicamente, tras haber recibido algunos impactos contra su cuerpo con la férrea barra, le había causado varios traumatismos hasta conducirle a la muerte. Tenía la cara hinchada, llena de heridas abiertas y de coagulaciones que se estaban empezando a cambiar de color. Estaba hecho un cromo. Ni siquiera su madre podría reconocerle. La gorra se le había caído en el primer golpe y estaba a unos centímetros de su cuerpo. Intenté pensar con rapidez para ver qué podía hacer con el cuerpo. No podía dejarlo ahí abandonado a la intemperie, porque alguien tarde o temprano lo descubriría y tampoco me parecía buena idea arrastrarlo unos metros para que desde la carretera no se viese. Otra cosa en la que no había caído era en el camión. ¿Qué iba a hacer? No podía dejarlo ahí, en medio tampoco, porque además era bastante más vistoso que un cuerpo. Estaba empezando a ponerme nervioso otra vez, a sudar, sobre todo en las manos, y así me costaba mucho pensar y concentrarme en buscar una solución. Primero el cuerpo, me dije, y después el camión. Lo cogí por los hombros e intenté arrastrarlo hasta el camión, pero pesaba demasiado. No era muy corpulento, pero nunca antes había levantado semejante peso muerto. Vi que tenía puestas las llaves del camión en el contacto, así que me subí. Lo arranqué y acerqué un poco el camión hasta el cuerpo, para que al menos no tuviese que arrastrarlo tanto. Tras un enorme esfuerzo, pude colocarle en la parte de atrás del camión, abriendo las puertas previamente. Respiré algo aliviado. Ahora solo tenía que echar un poco de tierra sobre el suelo para que la sangre no se viera y deshacerme del camión, cosa complicada por otra parte. Tampoco tuve tiempo de pensar demasiado, ya que tras cerrar la puerta del camión me di cuenta de que ya había amanecido y que un coche negro y blanco se acercaba a gran velocidad hacia mi posición. No tenía capacidad de reacción. Tenía que intentar actuar con normalidad. Podría hacerme pasar por el conductor del camión y decirles que simplemente había parado para ver de quién era el coche o si alguien necesitaba ayuda. Eché toda la tierra que pude para tapar la sangre y a los 2 minutos ya estaban encima. Pararon paulatinamente cuando llegaron a la altura del camión. Al principio no se bajaron del coche y simplemente me preguntaron qué hacía por allí. Parecía que se habían tragado mi historia, porque el conductor del vehículo bajó el freno de mano, pero el copiloto le ordenó que lo volviese a subir.
Tragué saliva y entonces me percaté. La barra de hierro no la había quitado de en medio y el policía la vio. Estaba pringada de sangre. Cerré los ojos. Me habían pillado de lleno. Se bajaron del coche y... Muy bien, pero esa parte ya nos la sabemos, me cortó el inspector. Sí, claro, también es verdad. Le sonreí. Usted está aquí detenido por el asesinato de un hombre a sangre fría. Solo intentaba ayudarle y le mató. Se detuvo. Toda la historia que me ha contado concuerda a la perfección con lo que nuestros compañeros han comprobado. Por supuesto, solo quiero colaborar. Lo que aún no me ha contado, tragó saliva, es qué llevaba tan horrible en el maletero para que un hombre cualquiera, como pudo ser aquel camionero, mereciese una muerte tan violenta. Nuestros compañeros han visto que había una llave partida dentro de la cerradura y han tenido que forzarlo, pero no han encontrado nada, ni rastro. ¿Cuándo se deshizo de lo que sea que llevase? Verá, señor. Hice una pausa. Necesito un pequeño descanso. El inspector inspiró fuerte mientras me miraba intrigado y malhumorado a la vez. Frunció el ceño, y aunque finalmente apartó su vista de mí y abrió la puerta de la sala de interrogatorios, me levanté con las muñecas escocidas debido a las esposas. Las tenía demasiado apretadas. Mi cerebro iba a 1000 por hora. Necesitaba realmente un descanso, salir de allí, pero no podía. Solo intentaba ganar tiempo, pero ¿para qué? Al final se lo tendría que acabar soltando y no se lo creería. Me tildaría de chiflado. Quizá fuese eso. ¿Cómo contarle que el maletero siempre había estado vacío?